Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 10 de nuestro manual Lo que acontecerá. El tema de hoy es un tema muy importante, se llama Los que se alejarán de la fe en Cristo. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este estudio. Señor, te damos gracias por esta noche, por tu amor y tu misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, este estudio. Y te pedimos que todos los que nos ven por redes sociales, Señor, reciban de parte tuya la enseñanza, Padre, para que crezcamos espiritualmente y podamos, ante todo, Señor, pues estar atentos en lo que está sucediendo en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. En tus manos estamos, te bendecimos, te glorificamos y que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, quien dé la dirección correcta a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Bueno, amados hermanos, habla su Biblia en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Estamos hablando de un tema que se llama los que se alejarán de la fe en Dios. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice así, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una palabra fuerte porque está dirigida a aquellos que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón y de pronto deciden apostatar, que esa es la palabra, es alejarse de la fe en Cristo. Pero vamos a escudriñar este versículo y dice de esta manera: el Espíritu, está en mayúsculas, es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros, esta palabra postrero significa en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. La palabra podríamos llamar aquí apostatar, sería que serán seducidos, ese es el original griego, que dicen que serán seducidos para alejarse de su fe. Y dice más adelante, escuchando. Esta palabra escuchando es que estarán atentos de los falsos cristos. A esto les van a dar oído. Van a querer oír algo diferente. Algo que pues sea diferente a lo que pues muchas veces aún en las iglesias dicen. Es que siempre hablan de lo mismo. No, seguiremos hablando de Cristo y seguiremos diciendo las enseñanzas del Señor, porque Él es el que nos da la dirección correcta, y para eso tenemos la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. Por medio de la palabra de Dios podemos conocer perfectamente hacia dónde encaminarnos. Pero habrá gente que apostatará, que serán seducidos para alejarse, dice la palabra del Señor, escuchando espíritus. Esta palabra, el original, dice demonios, y espíritus engañadores. Un engañador que intenta hacer, dice el original, que los demás también se desvíen del trayecto de Dios, de tu camino de seguridad que es Cristo, queriendo llevarte por un camino equivocado. Por eso hay que estar muy atento con lo que la palabra de Dios nos dice, y debemos de estar seguros de también en dónde estamos congregándonos, o a quién estamos oyendo, o a dónde vamos. Tal vez en lugar de estar en una iglesia cristiana que te dé una enseñanza sana, te están dando tal vez doctrinas que son doctrinas equivocadas. La palabra doctrina significa enseñar que tu estilo de vida de bien se vuelva en malo. Entonces van a transgiversar la palabra de Dios y van a hacer que te equivoques. Entonces dice doctrina de demonios, y la palabra demonios significa espíritus malignos. Bueno, ¿qué significa la apostasía de la fe? El versículo de la Biblia en 1 Timoteo 4:1 advierte sobre la apostasía de la fe, que en términos simples significa rechazar o alejarse de la fe en el Señor, después de haber aceptado, porque para poderte alejar tuviste que haber estado con el Señor Jesucristo y haberlo aceptado en tu corazón. Y la apostasía es en realidad hoy en día algo que pues sucede en la iglesia, y el versículo nos advierte que en estos tiempos la tendencia va a ir en aumento. Pero ¿cómo sucede la apostasía?
Este versículo de 1 Timoteo 4:1 nos dice que algunos apostatarán de la fe al escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La apostasía, amados hermanos, ocurre cuando creyentes confían en ideas o teologías falsas, o cuando se enredan en prácticas pecaminosas, por ejemplo, o como pues podemos decir que hoy están sucediendo cosas en las que en las mismas iglesias pues se empiezan a contaminar entre ellos mismos porque pues no siguen la rectitud de la enseñanza de la palabra de Dios y pues en realidad no se sujetan a lo que la palabra de Dios dice y a sus autoridades. Hay lugares donde te invitan y te dicen, ¿quieres que tu vida cambie? Pues vente con nosotros. Imagínense nada más esto. Yo les diría, cálmate, ¿acaso tú eres el Espíritu Santo? Esto en realidad podemos decir que es una equivocación, porque en lugar de que tú mismo, porque así debe de ser, decidas seguir el camino de la verdad y la vida que es el Señor Jesucristo, al haberlo ya aceptado y a querer vivir apartado para Dios, dice el Señor, sabemos que apartado para Dios significa vivir en santidad, y dice la palabra del Señor que sin la cual pues nadie verá a Dios. Es por eso importante que nosotros y cada creyente entendamos que es necesario aprender y leer la palabra de Dios, escudriñarla y también estudiarla, para que no seamos engañados por esas enseñanzas falsas que estarán o ya están presentes, de hombres obviamente que solo buscan su propio provecho. Todo lo que te enseñen deberás de corroborarlo con la Biblia. Todo lo que se te enseña en la iglesia tú debes de corroborar con la Biblia para que, pues como debe de ser, no vayas y digas después que te dijeron cosas equivocadas y vayas inclusive a recibirlas como verdad. En lo que nosotros invitamos es a que lean su palabra, que pues obviamente vayan a los estudios y que escudriñen la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos prevenir la apostasía? Bueno, pues la prevención contra la apostasía es a través de permanecer fieles a la verdad bíblica, amados hermanos. Tenemos que perseverar en la oración y también permanecer en comunión con otros creyentes. Y en vez de centrarnos en las corrientes populares, inclusive personas que se van a religiones falsas, que distorsionan la verdad de la palabra de Dios, las cuales pues puedo decir que van en aumento hoy en día. Y es importante enfocarse en los mensajes de la palabra de Dios y discernir la verdad en lugar de las opiniones de las personas. No te dejes guiar por las personas, guíate por la palabra de Dios, que es la que te va a dar la dirección correcta. Pero ¿cómo podemos ayudar a otros a evitar la apostasía? Las personas que escuchan y se adhieren a enseñanzas falsas a menudo tienen una cantidad limitada de conocimiento. Esto significa que no están verdaderamente sumergidos en el conocimiento de la palabra de Dios. En realidad, pues, lo han tomado tan solo como una religión, y sabemos nosotros que no es una religión el seguir a Cristo, sino es una relación íntima y personal de cada uno de los que seguimos el camino de la verdad y de la vida. Es por eso que nosotros tenemos que aprender cada día más y hacer todo lo posible para ayudar a nuestros hermanos y hermanas a que fortalezcan su fe. Las personas que no conocen todavía de la palabra, pues darles dirección correcta por medio del conocimiento. Es importante que compartamos nuestras experiencias con la Biblia que hemos tenido y cómo decirles a los demás cómo nos ha ayudado en la caminata a través de los tiempos difíciles, cómo el Señor nos ha ayudado con sus consejos, al inclusive estar leyendo la palabra de Dios. Encontramos verdaderamente luz para poder seguir adelante como pues Dios quiere que sigamos. Y debemos de buscar la guía del Espíritu Santo siempre en todas nuestras conversaciones, amados hermanos, con aquellos que pueden estar luchando en su fe, ayudándolos y dándoles la dirección. Y es por eso que debemos de reflexionar sobre la apostasía de la fe. Nuestro versículo guía es una llamada de atención para todos los creyentes en Cristo. Retomemos, dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los últimos tiempos, los que
casi podríamos decir estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Después de haberlo retomado, debemos de entender que debemos de trabajar en nosotros para no permitir que la apostasía tenga lugar en nuestra vida y en la comunidad, en la iglesia, en nosotros nos congregamos. Debemos de ser diligentes para estudiar la palabra de Dios, para permanecer en comunión con otros creyentes y en oración. Nuestro objetivo debe ser siempre llevar una vida que sea un testimonio fuerte en nuestra fe y siempre estar dispuestos a ayudar a aquellos que pueden estar luchando por su falta de fe. La apostasía es un peligro latente en nuestra vida diaria. Por lo tanto, debemos de ser vigilantes y permanecer firmes en la verdad bíblica. Esforcémonos por ser un buen ejemplo, mostrando amor, compasión y gracia a aquellos que luchan por mantener su fe en Jesucristo. En un mundo lleno de distracciones y voces que susurran mentiras, porque ahora sí está por todos lados, oyes cosas que inclusive en redes sociales, personas que porque los vean, porque les den likes, dicen cosas impresionantemente equivocadas. Y es crucial para nosotros poder discernir, para entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Y que nuestra vida, amados hermanos, sea un testimonio de amor y perseverancia, recordando que inclusive en los momentos de duda, su verdad, la verdad de Dios, su palabra, siempre prevalecerá en nuestros corazones. Seamos luz, amados hermanos, y guía a aquellos que se sienten perdidos, ayudándolos a encontrar el camino de regreso si se han extraviado o se han alejado de él. El apóstol Pablo advierte también en Timoteo, en 1 Timoteo, que algunos se desviarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Y luego nos dice en el versículo siguiente de 1 Timoteo 4:2, que se resalta que esos falsos maestros serán hipócritas, mentirosos, cuya conciencia dice que estará cauterizada. Y es importante que leamos este versículo, 1 Timoteo 4:2, que nos dice de esta manera: por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es tremendo lo que dice aquí la palabra, dice que por la hipocresía, y esta palabra hipócrita se refiere a una persona que finge ser algo que no es, obviamente. Por eso, pues muchas veces hay personas que dicen, no, yo te voy a ayudar, yo sé cómo hacerlo, y en realidad te van a engañar. Ten mucho cuidado, acércate a la palabra de Dios, estate cerca de tu iglesia y cerca de los que te ministran, tus pastores, para que entiendas que no puedes estar alejado de el redil donde el Señor te puso, porque así es como el Señor quiere que vivamos. Y muchas de esas personas hipócritas, como dice el versículo de 1 Timoteo 4:2, son los que fingen, pero saben ellos mismos que no es verdad y que actúan de una forma verdaderamente contraria a sus verdaderas intenciones. La palabra mentiroso también habla por sí sola, no tenemos que decir, porque se refiere a alguien que conscientemente dice algo que no es verdad. Aunque la mayoría de nosotros hemos experimentado personas hipócritas y mentirosas en nuestras vidas, en el contexto de este versículo, Pablo se refiere a aquellos que están engañando a otros sobre cuestiones espirituales y religiosas. Dice además que tienen la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada era en tiempos anteriores una práctica médica en la que se quemaba el área del cuerpo para evitar que se propagara la enfermedad o que hubiera infecciones. Pero en el contexto del versículo, que lo que Pablo nos enseña, quiere decir que la conciencia de estos, como dice la palabra, dice claramente hipócritas y mentirosos, se ha quemado y han perdido la capacidad de sentir sentimientos de dolor o sufrimiento por las acciones que llevan a cabo. Y ¿cómo nos va a poder ayudar si está sucediendo este tipo de cosas? Y podemos entender que la situación de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que estas personas pues realmente no les importa nada, lo único que les importa son ellos. Entonces podemos preguntarnos, pero ¿cómo nos va a poder ayudar todo este
los versículos que hemos estudiado. ¿Cómo nos van a ayudar? Bueno, el mensaje de estos versículos, de los que debemos de prestar mucha atención para que nosotros pues no caigamos tan solo como si fuéramos pues guiados por personas, sino recuerden, yo los invito a que la palabra de Dios sea la que nos guíe, y así será mejor para ti entender claramente lo que Dios quiere para tu vida, porque esa es la verdadera voluntad de Dios, la que está escrita en su palabra. También, amados, es importante que seamos sinceros y honestos en nuestra manera de vivir en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque así es como el Señor quiere que nosotros demos testimonio vivo a esas personas, inclusive que se han alejado de la palabra de Dios, y que nosotros podamos pues demostrarles que nuestra fe sigue firme, y si ellos se quieren acercar, que nosotros podamos ayudarlos por medio del conocimiento de la palabra. Es por eso que, amados hermanos, pues concluimos con este estudio. Como cristianos debemos de tener mucho cuidado al elegir a nuestros líderes espirituales. Ustedes tienen que elegir sus líderes y maestros en la palabra de Dios. Deben de tener la capacidad de discernir entre aquellos que enseñamos la verdad y aquellos que están utilizando la religión para ganancias personales. Y tomemos en consideración que habrá creyentes inmaduros que podrán alejarse de la fe cuando den oídos a esas personas engañadoras y falsos maestros, y que no les importará alejarlos del camino del Señor. Y es por eso que yo los invito, amados hermanos, a que no nos alejemos del camino que Dios ya estableció para nosotros, sus hijos. Oremos, y quiero terminar con unos 3 versículos importantes dentro de esta oración. Inclina tu rostro y dile al Señor así: Señor, te damos gracias por esta enseñanza, y yo te pido que seas tú quien guíe mis pasos, y que yo no me aleje ni a derecha ni a izquierda de lo que tú has establecido en tu palabra, y que, Señor, me aleje ante todo de todas esas personas que pues buscan tan solo su propia conveniencia, Señor. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Y, amados hermanos, la palabra del Señor en Josué 1:7 dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:9 recalca nuevamente y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias, amados hermanos, por este tema tan importante. Hemos orado y dando gracias al Señor por la enseñanza. Y yo también quisiera que los que nos ven por redes sociales, si hay alguien que quiera pues comenzar una relación íntima y personal con el Señor. No hablamos de una religión, estamos hablando de una relación íntima y personal con el Señor. Si tú lo quieres, yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor, gracias, porque ahora he entendido, Señor, que yo no debo de tener oídos nada más a cualquier persona que me venga y me diga que yo puedo conocer y puedo mejorar mi vida. El único que puede mejorar en mi vida, Señor, eres tú, y sé que en tu palabra está verdaderamente la verdad. Yo quiero hoy reconocer, porque pues he estado alejado de ti, Señor, y yo quiero comenzar una relación íntima y personal contigo, reconociendo a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones, pero ahora declaro y reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados, y que Él llevó en la cruz mis enfermedades y mis dolencias, y que Él resucitó al tercer día. Jesucristo vive
Él está sentado a la derecha de ti, Padre, y Él es el que me justifica delante de ti. Te doy gracias por tu amor y por tu gran misericordia, y hoy yo me declaro tu Hijo, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una buena noche, y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga.